Bueno, un migrante es básicamente cualquier persona que cambia su país o región de origen, es decir, es cualquier persona que se mude de país. Yo, por ejemplo, soy migrante. El tema es que ahora mismo el término migrante se emplea de una forma peyorativa para las personas que emigran por razones desde países que son más pobres a países de la Unión Europea o Estados Unidos o Australia, cualquier sitio que sea que tenga unas oportunidades de vida mejores. Nosotros, por lo menos como grupo que somos, y viendo y estando en contacto con ciertos de personas migrantes, las condiciones y las razones por las que migran son, o sea, todo lo que se te pueda pasar por la cabeza, ¿no? Desde problemas familiares a simplemente problemas de sexo, es una cuestión de racismo por tu color de piel dentro de los propios países, dependiendo de qué zona vengas. Por ejemplo, mucha gente de Afganistán que tienen pues problemas con lo que son el gobierno y sobre todo con todas las persecuciones de los talibanes, ¿no? En general hay por supuesto muchas más rutas más pequeñas, pero las tres por las que más migrantes fluyen son la ruta de los Balcanes, que comienza en Turquía, continúa por Grecia o Bulgaria y luego o pasa de Grecia directamente a otros países de la Unión Europea o continúa por los países de los Balcanes, sobre todo Serbia y Bosnia. La segunda ruta es la del Mediterráneo Central, que en principio suele comenzar en Libia, donde la gente después normalmente se embarca en botes que no suelen ser muy seguros y que los traficantes llenan hasta condiciones que los ponen en grave peligro y suelen intentar llegar a las costas de Lampedusa o de Malta, básicamente intentando llegar a Italia o a Malta. Luego hay mucha gente de África, podemos decir, que en vez de cruzar por el Mediterráneo, porque su primo, su hermano, o han visto que la ruta del Mediterráneo o es más cara o es más peligrosa, vuelan. Muchos pueden volar con visado de turista a Turquía y vuelan a Turquía y en Turquía ya cogen la ruta, bueno, pues la ruta más de los Balcanes, que implica lo que es cruzarte a Grecia, ¿no? Gente que llega en verano, evidentemente hay mucha más afluencia de personas llegando en esos momentos y es muchísimo más caótico, ¿no? En verano, especialmente pues los años en los que ha habido muchas llegadas, hay veces que toca esperar días y semanas pues esperando prácticamente al aire libre, ¿no? Durmiendo en colchonetas, durmiendo en sábanas, en mantas. En el caso de Moria lo que hay una zona, hay una carpa que se llama New Arrivals, las llegadas, zona de llegadas, ¿no? Que es donde pues generalmente se les acoge hasta que se les encuentra algún lugar en el campo en el que dejarles, ¿no? Pero vaya, que es una acogida que es simplemente una carpa sin nada, destrozada, lisa, en el que igual hay, no sé, 50 plazas de literas, pero hay 100 personas durmiendo y hay en la zona exterior de la carpa, pues según si hay un día que llegan 60 personas, pues esas 60 les va a tocar dormir fuera. Y la tercera ruta es la que pasa por España, y entonces suele partir desde Marruecos hacia la península en botes y en pateras, o gente que salta la valla para llegar a Ceuta y Melilla, o que directamente sin saltar la valla directamente entra en Ceuta y Melilla e intentan llegar a la península. Y luego aparte pues tiene esa subruta que es la que normalmente sale de Mauritania para ir a las Islas Canarias, también en pateras. Bueno, pues la recepción de las personas migrantes la verdad es que está muy segmentada. Por un lado, en cuanto a la recepción y la visibilización por parte de la población, es muy distinta en distintos rangos, tanto de edad como de poblaciones dentro del país. Está muy segmentada. Por un lado está la población que los recibe con un odio visceral y que está continuamente pues, con ese discurso de odio y con ese discurso de rechazo hacia la migración fomentado por muchos partidos, instituciones y por muchas otras vías. Por otro lado está la parte contraria, que es la población que recibe a las personas migrantes con solidaridad, acogiéndolos en nuestras propias casas, acogiéndolos dando todo el servicio que sea necesario para una buena acogida. Yo diría, fíjate, que poniéndonos de una forma positiva y optimista, yo creo que la solidaridad que yo por lo menos he visto ha sido inmensa.
muchísima gente da cosas que no tienen y dan lo poco que tienen, y aunque sea simplemente el ir, el apoyar, pues firmando algo que esté intentando recoger firmas para terminar con la miseria en el campo de Moria, con una manifestación para apoyar los derechos de las personas migrantes. Yo creo que las muestras de solidaridad han sido muy grandes. El tema es que las muestras de solidaridad por parte de gobiernos e instituciones no las han sido. También recuerdo pues, que hace poco salió la noticia de que el ministro Marlaska había decidido quitar las concertinas de la valla, y sin embargo lo que está haciendo es pasar grandes cantidades de dinero al gobierno marroquí para que haga una valla exclusivamente con concertinas. Entonces, la recepción por parte del gobierno es la recepción de la tirita y de la máscara. Es que delante de la población y de los votantes me pongo la máscara de que estoy recibiendo bien a la población migrante y respetando los derechos humanos. Sin embargo, por la puerta de atrás lo que estoy haciendo es echarlos a patadas e incumplir los derechos humanos. ¿Qué es? Bueno, el convenio de Dublín dice muchísimas cosas, pero ¿en qué es lo que más nos va a afectar? Pues lo fundamental es el principio de que las personas refugiadas deben de solicitar el estatuto, deben de solicitar el refugio, el asilo, en el primer país al que lleguen, ¿de acuerdo? En la práctica lo que esto conlleva es que hay muchas personas que cruzan el mundo, ¿no? Y luego llegan a un punto y ahí es donde se sienten seguras o tienen el conocimiento y pueden pedir el estatuto de refugiado. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que aplicando Dublín 3 no se tramita tu solicitud en el país en el que la has pedido, sino que, como si fuera un juego de la oca, vas un poco casi a la casilla de salida, ¿no? Bueno, las fronteras de Europa son cada vez más parecidas a una fortaleza que a un lugar al que se pueda acudir para pedir protección y apoyo. Frontex es es una agencia de la Unión Europea de protección de fronteras, pero es como el arma que utiliza la Unión Europea para hacer cumplir sus leyes. Es una forma, realmente la forma en la que lo ponen, pero es un instrumento más para seguir convirtiendo a Europa en una fortaleza, o por lo menos para dar esa impresión, porque lo que ellos quieren es como dar la impresión de que no se puede entrar para que la gente deje de migrar. Lo que no se dan cuenta es que eso no funciona. La gente migra porque no hay otra opción. Y luego cuando tú sales de Serbia y Bosnia y entras en Croacia, no hay una frontera. Si tú vas en coche, sí, en la carretera tienes la frontera, sí, pero no es como Serbia con Hungría, que os digo yo que tenéis la valla y todo eso. Eso es abierto, está totalmente abierto y tú sales y de Serbia y Bosnia en nada te plantas en Croacia. Pero ahí es donde está Frontex y ahí es donde está todo el dinero, con cámaras de videovigilancia, con detectores de calor, con perros, que ahora se usa un montón los perros y los perros van y los muerden. Y bueno, entonces hay un gasto que mucha de la tecnología que usan es tecnología militar y mucha de esa tecnología es la que está usando Frontex. ¿Cuál es el problema de Frontex? Pues el problema de Frontex es que no tiene un sesgo, no tiene una perspectiva humanitaria, sino que tiene una perspectiva militar de control de fronteras, ¿vale? Entonces, cuando en una operación de este calibre la perspectiva humanitaria se deja a un lado y solamente se tiene la perspectiva de control migratorio, pues eso, de ver al migrante como un enemigo, pues a partir de ahí nada puede salir bien. La externalización de fronteras básicamente es que el gobierno español, o el gobierno de los distintos gobiernos de la Unión Europea pagan a países, en este caso, por ejemplo, el español a Marruecos, para que hagan el trabajo sucio. En vez de tener que echar nosotros a los migrantes a la frontera, pagamos a la policía marroquí para que sean ellos los que cojan a los migrantes, los metan en un autobús y los echen al desierto o los envíen
a las fronteras del siguiente país colindante. A diferencia de lo que piensan muchos, las fronteras no siempre han sido como las conocemos a día de hoy, sino que este control masivo que hay ahora mismo en la frontera viene un poco pues del surgimiento del espacio Schengen, que bueno, por si alguien no lo sabe, básicamente es un área que hay dentro de la Unión Europea, compuesta por 26 países, en los cuales se decidió pues eliminar las fronteras internas para que hubiera libre circulación de los europeos pues dentro de ella. Y entonces, pues cuando se surgió este espacio, pues los gobiernos de los diferentes países y la Unión Europea decidieron pues que era el momento de reforzar esta frontera externa, porque querían evitar que las personas migrantes tuvieran esa misma libre circulación dentro de este espacio. 19 de febrero 2017 hemos salido del bosque y el día 20 a las 2:30 de la noche tuve la suerte de cruzar la valla de Ceuta. Éramos 376 chicos cameruneses. Tuvimos la suerte de saltar la valla de Ceuta y a partir de ahí dejé el sufrimiento de Marruecos y no sabía lo que me esperaba, porque yo cuando salté la valla de Ceuta pensaba que ya se había acabado el sufrimiento, ¿no? Pero no sabía que el peor me esperaba. I took a plane to Turkey, and it was like this, like from Turkey to Greece. I walked like over 13 days, and from Greece to Albania like 3 days, from Albania to Montenegro 5 days, Montenegro to Bosnia 7 days, from Bosnia to Italy 17 days, including the days that I stayed in the camp and the days that the police put me back and I was in the fronteras. It's like almost 3 months or 2 months and a half of walking. I stayed for Libya one years. Put me for prison. For prison, they kidnapped me. They tell me pay money after I come out. Me call my people, find money for me come out for that prison. After come for Tripoli. One day that people put me for prison again. But me write my name for the UN. After come out for prison, come pay money, 3,000 dinar. My dream for Europe, I find good life. I need put my mind good. I'll finish my university and help my people for Darfur. Nous venons de la Côte, le pays de la Côte. Nous avons quitté le pays parce que notre père, notre famille paternelle a voulu nous exciser. L'excision, à cause de l'excision, on a quitté le pays avec l'aide de notre tante. Au Niger, on a été torturés par les Nigériens. Ensuite, d'Agadez, sur le désert, nous sommes arrivés à Saba. Saba, il y a certaines personnes qui ont fait la prison. Ils ont été kidnappés par des Libyens. Ils ont fait même 3 mois, 1 an. Ils ont été torturés. Chaque matin, on les frappait. Ils pouvaient faire 2 jours sans manger. Donc, c'était un peu trop difficile. Claro, es difícil concretar en una sola dificultad o en un solo problema que se encuentran las personas cuando llegan aquí, porque al final ellos pasan una barrera, cruzan una barrera, pero luego cuando están en el territorio en el que querían estar, se encuentran con otras muchísimas barreras más, ¿no? Como que la valla es solo una de las que luego se encuentran, ¿no? Y yo creo que pensando un poco, ¿no?, en cuáles podían ser las principales, pues yo creo que una de ellas y de las más importantes, sobre todo en el caso
de la migración subsahariana o de la migración que viene del continente africano es la barrera idiomática, ¿no? Que al final el desconocimiento del idioma pues es una barrera muy grande a la hora de informarte, incluso de defender tus derechos y exigir tus derechos a veces, ¿no? Como que al final no entiendes muy bien la información, la entiendes a medias, hay una falta muy grande de traductores y de mediadores culturales, que al final ya no es solo la barrera del idioma, sino también la cultura, que es una cultura distinta, ¿no? Con códigos diferentes, que al final es un shock cultural grande para el migrante también, ¿no? Y entonces yo creo que eso constituye una barrera muy grande. Pero aparte de esto, yo creo que hay otra barrera también muy significativa, que es la barrera de todos los trámites burocráticos, ¿no? When they get to Italy, they have problems mostly because the Italian bureaucracy is very slow. You know, even if you are Italian, it takes you a long time to get your paper, to get your document. And when they come here, the biggest problem for migrants, and it's the reason why they want to go away, is that they can stay 1 year, 1 year and a half, 2 years without any documents, waiting for the commission, waiting for the police to check if you can seek asylum or not. Pues ahora hay varias, no una, hay varias campañas en todo el Estado español que piden regularización ya, ¿vale? Pues eso es una forma de tratarlo, ¿no? En lugar de tratar al migrante como un problema, en lugar de tratar al migrante como un enemigo, es tratar al migrante como un aliado. Te piden una residencia continuada de 3 años y luego te piden un contrato de trabajo de 1 año con, no sé, 8 horas de trabajo al día, todo esto, olvidando que hasta los españoles mismos, las personas que son de aquí, que han nacido aquí, que crecieron aquí, es muy difícil conseguir un contrato de trabajo de 1 año con 8 horas de trabajo al día. Es que es casi imposible, porque aquí generalmente los contratos que hacen son de 3 meses, 2 meses, contrato de prueba, estas cosas. Y si tú dices, por ejemplo, a una persona como yo, que vengo de fuera, todavía me cuesta el idioma, no estoy integrado en la sociedad, aunque esté integrado en la sociedad, me pides un contrato de 1 año, ¿dónde tú vas a sacar un contrato de 1 año? Y a pesar de esto, me pides papeles que tienen que venir de mi país. Estas cosas, es que te piden tantas cosas a la vez, al final el resultado es que no te quiero dar los papeles. Ni siquiera tenía papel, estaba trabajando en el campo, y era algo que me estaban abusando bastante, pero me daba igual porque lo que necesitaba era solamente trabajar. Y trabajaba 10 horas, cobrando 40 o 35 euros al día, pero me daba igual porque prefería hacer esto que estar en la calle corriendo que me persiguen las policías. Y vivía en una chábula dentro del bosque porque el jefe no me quiso dar una habitación. Entonces, es una dificultad para tenerlo, pero otra dificultad es cuando lo tenés, porque solamente vean su currículum y vean que eres un negro o eres un inmigrante y cuesta mucho de encontrar trabajo. Y yo creo que el elemento más importante y que es casi intuitivo es entender que para hablar de discurso de odio hoy en Europa, pues tenemos que hablar sí o sí de extrema derecha. El discurso de odio no se puede entender sin la extrema derecha. Entonces yo creo que hay que estudiar eso, los dos factores, los dos factores que constituyen el crecimiento de la extrema derecha en Europa.
Y los dos factores para mí son, primero, que tiene que haber unos agentes interesados, unos agentes políticos, económicos, unos agentes sociales interesados en que el discurso de la extrema derecha, el discurso del odio, salgan adelante, y otros sectores de la población que puedan consumir, que puedan sostener este discurso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que han permitido que en la población creciese el discurso del odio y el discurso de la extrema derecha? La pérdida paulatina de la capacidad de acción de la socialdemocracia en el ámbito laboral en beneficio de los derechos sociales, la instauración de las condiciones de miseria y la pérdida de confianza en las posiciones de la socialdemocracia y del liberalismo y conservadurismo, ya tenemos dibujada cuál es la situación general, el caldo de cultivo que va a permitir instaurar el discurso de odio. Hablando sobre el discurso del odio y sobre pues, cómo está la situación del discurso del odio en la Unión Europea, pues cabe destacar que en los países del sur de Europa, como son España, Italia, Grecia, Hungría, que al final son receptores directos de la migración, pues está creciendo este discurso del odio, y que este discurso del odio yo creo que tiene como consecuencia, o bueno, que es consecuencia directa, mejor dicho, de las políticas migratorias de la Unión Europea en estos últimos 20 años, que han sido unas políticas pues de rechazo, de protegerse frente a algo que es externo y que es negativo. Por lo tanto, porque si te tienes que proteger es porque te atacan, ¿no? Con unas políticas que al final estigmatizan a la población migrante. En Hungría gobierna la extrema derecha, con Viktor Orbán como primer ministro, pero no es solo Fidesz, sino también Jobbik, el otro partido de extrema derecha, los partidos hegemónicos. Entre uno, que es Fidesz, agrupa el 40 y pico % de apoyo electoral, y Jobbik otro 15% de apoyo electoral. Y los dos, como decía, partidos de extrema derecha. En Polonia también gobiernan con el partido Ley y Justicia, también de extrema derecha. En Francia, el Frente Nacional de Marine Le Pen lleva presente mucho tiempo y tiene apoyos, tiene alcaldías en ciertas regiones del sur de Francia, que son las denominadas como regiones del cinturón rojo, del cinturón industrial, que antes eran principalmente del Partido Comunista, como curiosidad. Y bueno, pues también en Italia, donde también lleva mucho tiempo teniendo, pues eso, mucho apoyo. The same thing is happening here. I think it's also something like Vox in Spain. They say Italian first the Italian. And they are like putting poor people who have lost their job, instead of against the people of the owners of the factories who have done terrible politics, instead of against the government who have governed very, very bad. They are putting people against migrants. Los agentes que promueven el discurso de odio, curiosamente, son estos grupos de extrema derecha, que normalmente se suelen asociar pues a los radicales de la calle que pegan a inmigrantes, pero que nada que ver. Son básicamente grandes empresas nacionales, corporaciones, think tanks de grandes profesionales en el ámbito del marketing político, que se encargan de crear un discurso de odio que sea impactante, que sea fácilmente consumible y que se pueda aplicar a todas las situaciones de una forma extremadamente sencilla. Por ejemplo, en España fue la conocida Fundación FAES quien asesoró a Vox, junto a otros think tanks importantes, y curiosamente asesores como Steve Bannon, que fue el famoso asesor de Trump, a quien se le atribuye el discurso del Gran Muro entre Estados Unidos y México, también apoyaron a Vox. Solo hablando pues de la extrema derecha en España, no quiero imaginar en el resto de Europa. En general, como decía, son grandes empresarios nacionales que financian a estos grandes asesores y profesionales para conocer la situación real de vida de las amplias clases trabajadoras e intentar representar estas condiciones de vida
alertando sobre un enemigo exterior que vive en unas condiciones que aún son peores que las de esta clase trabajadora. Most of the political forces, the migrants and the migration is used as una gasolina electoral, un electoral fuel. So every time there is elections, instead of talking about the real problems of Italy, they talk about migrants. Pues cuando un sistema entero que supone la Unión Europea banaliza y tiene un racismo y un odio insertado en la propia institución, lo que hace es que sitúa al individuo, sitúa al ciudadano en una posición irreflexiva, en una incapacidad de ponerse en el lugar del otro y una falta completa de empatía. Por así decirlo, si yo estoy inmerso dentro de un sistema para el que la migración no importa nada o para que la inmigración es un peligro, yo acabo por ser indiferente a la inmigración, porque así me lo dicen desde los medios de comunicación, así me lo dicen desde el gobierno, así me lo dicen desde la normalidad del sistema europeo en el que vivo, y yo acabo por ser indiferente y acabo banalizando el discurso de odio. Por otro lado, la normalización del discurso anti-inmigración en los partidos, tanto de derecha como de izquierda, se debe sobre todo, consideramos desde Voz Asur, al sistema socioeconómico capitalista. Es decir, cuando vivimos en una democracia que antepone las necesidades o aquello que quieran los empresarios antes que las personas, pues tenemos un problema. Cuando vivimos en un sistema supuestamente democrático que prefiere que quien lleve los hilos y el manejo sea la economía y no sean los derechos humanos y no sean las personas, pues tenemos un grave problema. Crimes against migrants are growing higher and higher. We have many cases before fascists, racists used to hide, tenevano vergüenza de hablar. They were afraid of talking on the bus, in the bar, or on the restaurant. Now they feel more sure. And so even violent acts against migrants are every day there is some migrants who get beaten, not only by the skinhead or the Nazi or the ultras of the stadium, but even by people who we would say normal people. Y el problema que tenemos con estas agresiones es la infradenuncia, es decir, que se denuncian un porcentaje muy pequeñito de las agresiones que sufren las personas migrantes. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Tranquilo, ¿eh? ¿Qué haces? Solamente cuando te dicen negro de mierda y te producen un daño o una lesión, son los únicos supuestos en los que ese componente de racismo se va a ver. Es decir, si yo te digo negro de mierda, eso queda impune, porque eso es lo que antes era una falta de injurias que con el Código Penal del 2015 ha quedado despenalizada. No existe, no puedes denunciar porque, y si llamas a un policía te va a decir, es que señora, eso no es delito. Este género es mi comida. Sin esto yo no voy a vivir, ¿sabes? Es porque yo hago todo lo que puedo para salvarle, ¿sabes? Y él me ha dicho al suelo. Y él ha sacado su porra, sí. Me ha dado un golpe, primero aquí, cogido por la cabeza y cogiéndome aquí también atrás de mi camisa. Ese día yo llevaba una camiseta del Barça. Él la ha estropeado, tirándome al suelo, arrastrándome aquí al suelo. Yo tenía mucho daño aquí. El policía, el primero que había sacado su porra, me ha dado más de 10 golpes
en la rodilla, aquí en el codo, y el último que me ha dado era por la cabeza. Guiaban los tres hacia una pequeña plaza. No detrás, pero al lado del banco, donde no había cámaras. Y ahí, contra la pared, me movilizaron los brazos de pie y sobre todo el que llevaba ropa de calle empezó a darme golpes en los, ¿cómo se llama? Costillas, con su rodilla, dándome así ahí, y los otros uniformados hicieron lo mismo, uno por atrás, otro por la costilla izquierda. Après me dice de espagnol para. Yo, moi, je ne l'écoute, je continue de courir. Après, il me sigue, me dice des mots de racisme, como de negro de merda. 2 fois. La 3e fois, elle me fait un blessure par la pied droit. El discurso hoy en redes sociales, como decía, está propagado principalmente por bots y por agentes pagados por estos hiperricos, estas corporaciones que construyen una verdadera red de difusión de bulos, de fake news, que se encargan de que este discurso parezca legítimo. Es decir, lo que hacen en redes sociales, la presencia que tiene en redes sociales el discurso de odio, a nivel activo, a nivel de propagación, es principalmente por parte de bots y de agentes que son ligados a la extrema derecha. Pero por parte de la población que puede sustentar a nivel electoral, por ejemplo, este discurso, la actividad de la misma en general no es una actividad pues proactiva, sino que es bastante pasiva. Lo que hacen es consumir el discurso y ver cómo ese discurso pues tiene muchas interacciones y es compartido socialmente. Pues estos rumores, como he comentado antes, pertenece a Andalucía Acoge, es un proyecto que se lleva a cabo en toda Andalucía, en todas las provincias de Andalucía, y lo que pretende es desmentir bulos y rumores que atentan contra la convivencia, ¿no? Lo que se pretende es que dar a la gente que recibe este tipo de formaciones, dar herramientas para que uno mismo o una misma pueda ser capaz de ver si el bulo o el rumor que le ha llegado es real o no es real, ¿vale? ¿Es real o no es real? No, normalmente el 99% de las veces estos bulos son bulos, o sea, no están contrastados en datos objetivos y lo que pretenden siempre es engañar y manipular. Entonces lo que nosotros hacemos con la formación es dar herramientas y claves para que tú puedas sentarte y decir, vale, me ha llegado este tipo de información, voy a ser más consciente de que no puedo compartirla o que antes de compartirla tengo que verificarla para ver si lo que yo voy a compartir es real o no es real. What I have to say is that also solidarity with migrants is growing bigger. So it's like if in one part fascists are growing, but also anti-fascists are growing. So finally, if somebody attacks a person because of the color of his skin, I have to say that you will find somebody in the street that will say, what are you doing? This guy, he's my brother, he is a friend of mine, there is no problem for us if he's here. En julio de este año, no, en julio del año anterior, tuvimos un ataque por toda la ciudad
incluyó la mezquita, incluyó la sede de Valencia Coge, incluyó un sindicato donde se atendía inmigrantes, incluyó 2 institutos donde el porcentaje de personas que estudian es inmigrantes elevado, ¿vale? Entonces, pero lo mismo, ahí no hay autores, hay muy poco que investigar ahí, entonces eso se queda parado, aunque se denuncie, se queda parado. En Serbia en sí hemos tenido esvásticas pintadas en la casa, esvásticas pintadas en la furgoneta, nos han roto los cristales de la furgoneta. En Bosnia, por ejemplo, que tenemos compañeras periodistas que están muy activas, pues el otro día hubo un político que directamente la amenazó. Ella fue a la policía y la policía se puso totalmente del lado del político y que nos llama y nos cuenta que está asustada, por ejemplo. Que hay una tendencia clara a criminalizar al defensor de derechos. Que es un poco como el delito de la solidaridad, que es como el ser solidario está cada vez más criminalizado y más perseguido, ¿no? Ya no solo se persigue a la persona migrante, sino también al que defiende los derechos de las personas migrantes. When the Northern League, when the Lega Nord was at the government, it was very bad, very bad, especially for us working in the solidarity with migrants. There was a big criminalization of helping migrants. People, for example, I was sent to court 3 times. I had to pay fines because I was in the street helping migrants. Claro, los discursos yo creo que se tienen que como la mayoría de las cosas, la gran parte de las cosas, esto es a título personal, se tiene que trabajar muchísimo desde la educación, ¿no? Trabajar la diversidad y lo que repito continuamente, que es fomentar la convivencia, ver que verdaderamente el ser de otro tipo de nacionalidades te puede generar y te puede enriquecer verdaderamente. Los discursos de odio, pues aparte de que es un delito y está tipificado así por el Código Penal como un delito, aparte, pues tiene toda la connotación negativa que hemos visto anteriormente, ¿no? Que son perjudicar verdaderamente la convivencia y que desafortunadamente lo peor que pueda pasar es que se llegue a agredir físicamente. Entonces, ¿cómo combatir el discurso de odio? Evidentemente yo creo que hay que promover valores internacionalistas en todos los ámbitos de la sociedad, en la cultura, en la educación, en el sindicato, en la vida en general. Hay que promover una cultura en la que no tenga cabida ni un milímetro de racismo o de odio hacia las personas migrantes. I think there is only one way to beat the hate speech, el discurso del odio, and it is to tell the truth. It is really politicians, journalists, they have to do their job and tell the truth, because people have to know. They cannot just hear and listen. This is why it's important, and we try to do this work, to bring migrants in the school to talk about their situation, about their journey. Why did they have to leave their country? There is not one migrant who is happy to go away from his country and is happy to come here. They go away because they have problems. And the problem is not only the war. Problem can be not to have money, not to have food. Problems can be climate changing. Problem can be dictatorship. Y bueno, el problema para mí se magnifica muchísimo. Creo que si esto se tratase desde el principio, creo que si esto se cambiase y a las personas se les tratase con dignidad, no existirían estos problemas. Muchísimas personas tienen más trauma por el viaje que han tenido huyendo de la guerra para llegar a Europa que por la guerra en sí. Yo creo que se magnifica el problema
en el momento que lo llamamos problema, porque la migración no es un problema, es una realidad. Y yo creo que es muy importante aquí con esto de si se magnifica, si no, el lenguaje que usamos. Al final el lenguaje es muy importante para todo en general, ¿no? Cómo nos referimos a algo, pues condiciona mucho cómo nos relacionamos con ese algo. Entonces yo creo que hablar de migración como un problema, ya como tal, ya estás generando un problema donde no lo hay, porque la migración no es un problema, sino que es una realidad. Entonces yo creo que sí que se magnifica, y que en parte es por la gramática que utilizamos al referirnos a esto, ¿no? a la migración. Hombre, está claro que la inmigración se criminaliza, porque directamente cada vez que se habla, por ejemplo, en el programa de Vox de inmigración, o si no cada vez, una de cada 2 veces, pues habla de crimen, de penas, de cárcel, de ilegalidad. Es una estrategia dirigida a relacionar la inmigración con el crimen. It should be on the 5th, 6th, 7th page of the newspaper. And migration is always on the first place. It's like if it were bigger problem is the invasion from Africa, the invasion from Afghanistan, the invasion from Pakistan. There is no invasion. People move, 65 million every year move in the world, and a very little percent is coming to Europe, in probably the richest continent. It cannot be a problem. So people have to know the truth, people have to meet migrants and talk with migrants, and everything will change. Luego, por lo menos como yo lo veo, la Unión Europea es la principal causante de este problema, ¿no? Si la Unión Europea brindase y pusiese en la mesa todos sus valores de los que tanto predica, pues bueno, no tiene ningún sentido que haya gente en campos en Lesbos, en Grecia, hiperpoblados, y luego tengamos países como Austria, como Suiza, como Noruega, con unos niveles económicos y una serie de cosas, y ahí no se acoge a gente, ¿no? Entonces, bueno, es que si no hay solidaridad dentro de la Unión Europea, dentro de esto que tanto vendemos, es que no nos pueden vender la moto. Yo creo que la inmigración no es una materia problemática para la Unión Europea. Yo creo que lo problemático es la Unión Europea en sí. Es decir, realmente el problema de que la inmigración sea un problema, valga la redundancia, es la propia configuración social y económica de nuestro sistema, es decir, del sistema capitalista. La Unión Europea es un organismo creado para sostener los intereses de los monopolios y, como tal, sostener el sistema capitalista. Y es normal que en un sistema capitalista, que además está constantemente fallando, constantemente produciendo paro, constantemente fallando a las clases trabajadoras por no asegurarles unas condiciones dignas de vida, y con crisis cada 2 por 3, pues que la inmigración de aquella gente que viene de otros países capitalistas pero unas condiciones aún peores, pues sea inasumible. La única cosa que puedo decir para que esto se acabe es que respeten primero a los derechos humanos en las declaraciones universales de los derechos humanos que firmaron en Ginebra, que respetan esto y que dejen de apoyar, que los políticos europeos dejen de apoyar a los dictadores africanos. Porque si no dejen de apoyar, que nos sorprendan que siguen viniendo inmigrantes de aquí en Europa. La verdad, porque estos dictadores que están apoyando con armas no nos dejan vivir como queramos. Nos roban, nos pillan, nos expolian, roban nuestros recursos para vender, para, ¿cómo diría? Pues están en complicidad con los gobernantes europeos, ellos les dan armas para mantenerles al poder, para que les dejen nuestros recursos. Y no ganamos nada, el pueblo no gana nada de estos recursos que nos están robando las multinacionales europeas. Y son estos trabajos que los africanos deberían hacer en África, pero nos quitan ese trabajo y nos vemos obligados a venir aquí para trabajar aquí.
ya que África no necesita ninguna ayuda. África no necesita, que nadie os diga que África necesita ayuda. No necesitamos ninguna ayuda. En ningún momento. África tiene todo para vivir sin ningún problema. Es Europa que necesita a África. Ya lo sabemos todos. Solo que el ser humano es hipócrita y siempre ve las cosas en su ángulo. No quiere decir la verdad. Si no se promueven condiciones para que todos seamos iguales y para que nadie tenga que abandonar su país y buscar una alternativa vital, si no actuamos en igualdad en los países de origen, pues va a seguir pasando lo que está pasando ahora. No hay valla suficientemente alta, no hay frontera suficientemente larga, no hay concertina que corte lo suficiente como parar a alguien que busca un futuro, sobre todo porque no lo tiene, porque cuando no tienes futuro en el país de origen, no tienes nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, eres imparable. Entonces, en lugar de ver a estas personas que llegan con toda una fuerza de trabajo, de capacidad, de ilusión, con todo un bagaje impresionante, pues en lugar de recibirlos como el enemigo a batir, gastar miles de euros en su privación de libertad, en su devolución, y todo ese dinero que estamos invirtiendo, que se está invirtiendo desde esta Europa de frontes, de control de fronteras, en el control fronterizo, lo invirtiéramos en la igualdad, pues sería otro tema.